Waterman conquista Chile. La prensa del sur despertó con un nombre marcando la agenda y ocupando los titulares que explican una noche que se volvió símbolo. En las redacciones se repitió la escena del derbi penquista con un énfasis claro. El impacto de Cecilio Waterman fue el eje del relato y la llave del giro que cambió el partido. No fue solo un gol, fue una irrupción que empujó portadas, abrió debates y reordenó el pulso de la conversación futbolera en el país. El diario La Tercera eligió un enfoque directo, de esos que ponen el apellido del protagonista en el centro del tablero. De la mano de Cecilio Waterman, U de Concepción lo da vuelta y se queda con el clásico penquista, se leyó en su crónica, subrayando que el derbi no se explica sin la aparición del panameño. La mirada del medio no se quedó en la jugada, la conectó con el contexto de una remontada que necesitaba un nombre propio para ser contada. ENT Chile fue más allá del titular y lo colocó como figura del partido, una distinción que en el análisis televisivo pesa tanto como el gol. En sus espacios se repitió la secuencia del 71, el rebote en el borde del área y la definición mano a mano como el gesto que inclinó la noche. La elección no fue casual, respondía a la sensación de que su intervención resolvió el pulso de un derbi que venía cargado de tensión. Red Gol Chile construyó su relato con un giro que conectó pasado y presente, recordando el trayecto de Cecilio Waterman desde Coquimbo Unido hasta su regreso a una antigua casa. En sus líneas apareció la referencia a la sequía que arrastraba en el año, 9 fechas sin convertir en 2025, y las 2 jornadas sin anotar con la U de Concepción antes del clásico. El gol fue leído como una respuesta que corta una racha y reordena la confianza. En los comentarios posteriores al partido, la voz del propio Cecilio Waterman alimentó la narrativa que la prensa ya había puesto en circulación. Llevaba 2 fechas sin marcar, pero yo tranquilo, es secundario mientras el equipo gane, dijo tras el clásico reciente, una frase que los medios recogieron para reforzar la idea de un delantero que no se descompone ante la falta de gol. La calma del protagonista se convirtió en parte del retrato mediático de la jornada. El derbi penquista fue narrado desde la mirada de los medios como una escena de carácter, donde el panameño aparece en el instante decisivo. La Tercera destacó la forma en que la U de Concepción dio vuelta al resultado y colocó el apellido de Cecilio Waterman como llave del desenlace. El énfasis no estuvo en la suma de acciones, sino en el momento que cambia el curso del partido y define la conversación posterior. En TNT Chile, los paneles analizaron la jugada con lupa, subrayando la lectura del rebote y la decisión en el mano a mano. La figura del partido fue construida desde la capacidad de aparecer cuando el juego se vuelve espeso, cuando la tribuna exige un golpe que rompa el nudo. Esa lectura convirtió el gol en un gesto de liderazgo, más allá de la estadística que lo acompaña en la planilla final. Red Gol Chile insistió en el arco narrativo del regreso a una casa conocida, un detalle que le dio densidad emocional al gol. El pasado en Coquimbo Unido apareció como referencia obligada para entender el recorrido reciente del delantero. El medio subrayó que el clásico no solo corta una racha personal, también reubica al atacante en el mapa afectivo del hincha que lo vio antes y ahora lo celebra con otra camiseta. El eco de esos titulares recorrió radios, pantallas y redes, donde el apellido de Cecilio Waterman se repitió como explicación de la noche. La prensa coincidió en un punto. El derbi penquista se resolvió por una aparición puntual, por la lectura de un instante que no admite demora. En ese consenso mediático se construyó la idea de una conquista que va más allá del resultado y se instala como relato de época. La Tercera, por su parte, vinculó la remontada con el liderazgo en ataque, destacando que la U de Concepción encontró en el panameño la referencia que necesitaba para cerrar el partido. El titular colocó la escena en clave de conducción ofensiva, no como un accidente del juego. El apellido del goleador quedó asociado a la idea de dar vuelta el clásico, una expresión que condensa el sentido de la crónica. Red Gol Chile volvió sobre la sequía para explicar el peso del gol en la narrativa del día. La referencia a las 9 fechas sin convertir en el año y a las 2 jornadas sin anotar antes del derbi sirvió para dimensionar el desahogo. El medio no presentó la definición como un gesto aislado, sino como la ruptura de una espera que había ganado espacio en la conversación pública. La palabra del protagonista fue utilizada por los medios para cerrar el círculo del relato, destacando su calma frente a la presión del gol. La frase sobre la tranquilidad mientras el equipo gane fue citada como un rasgo de madurez que la prensa decidió subrayar. En ese detalle, el discurso mediático encontró un complemento para la imagen del atacante que resuelve sin dramatizar su propio momento. El impacto del gol también se leyó en clave de proyección, con la prensa apuntando a la expectativa que rodea al delantero de cara a su rol en la selección panameña. La idea de que Cecilio Waterman pueda convertirse en referente de la canalera rumbo a 2026 apareció como telón de fondo en varias coberturas.
El derbi penquista fue presentado como una estación más en un camino que se observa con lupa. En las crónicas se repitió la escena del estadio colmado, el ruido del derbi y la tensión previa al desenlace. Pero el foco volvió siempre al nombre que resolvió la noche. La prensa chilena eligió contar el clásico desde el ángulo del impacto individual, una decisión editorial que convierte al goleador en símbolo de una jornada que se volvió tema de conversación nacional. La reiteración del apellido en titulares y análisis no fue casual, respondió a la necesidad de personalizar un partido que, por su peso, pide rostros para ser recordado. Cecilio Waterman ocupó ese lugar en el relato mediático, desplazando otros focos hacia un segundo plano. El clásico se contó desde su definición, como si ese gesto resumiera todo lo anterior. La tercera, al colocar el nombre del goleador en el centro del titular, marcó una línea editorial clara sobre cómo debía leerse el derbi. El partido no fue presentado como una suma de acciones, sino como una historia conducida de la mano de un protagonista. Esa elección narrativa es parte del impacto que la prensa decidió otorgarle a la figura del panameño. Red Gol Chile, al recordar la sequía y el pasado en Coquimbo Unido, aportó la dimensión humana al relato, la idea de un delantero que atraviesa momentos y encuentra respuestas en noches cargadas de simbolismo. Esa lectura conectó con la sensibilidad del hincha, que suele medir los goles por el peso del contexto. El clásico ofreció ese contexto y la prensa lo subrayó. En conjunto, las miradas mediáticas construyeron un consenso alrededor de la figura de Cecilio Waterman como eje del derbi penquista. La coincidencia en el foco habla de una noche que se deja contar desde un solo apellido. El fútbol ofrece escenas colectivas, pero la prensa eligió subrayar la irrupción individual como explicación del desenlace. La conversación pública posterior al partido quedó marcada por ese consenso, con debates que giraron alrededor del impacto del delantero en el presente de la U de Concepción. Los medios no se limitaron a narrar el resultado, lo conectaron con el recorrido reciente del protagonista y con las expectativas que despierta su rendimiento. El derbi se convirtió así en un punto de referencia para medir su momento. La cobertura también dejó ver cómo el fútbol chileno adopta y resignifica figuras que llegan de otros contextos. El panameño fue presentado como un protagonista que entiende el pulso del clásico y responde con presencia. La prensa chilena, al rendirse ante su impacto, confirmó que la noche de Collao fue leída como una conquista simbólica, más allá de la tabla. En ese entramado de titulares, análisis y citas, la figura de Cecilio Waterman quedó instalada como el rostro del derbi penquista. La U de Concepción aparece como escenario de una escena que la prensa decidió contar desde el impacto individual. El relato mediático, al centrarse en el goleador, terminó de sellar la idea de una noche que se recuerda por un nombre. El cierre de las crónicas volvió una y otra vez sobre la escena del 71, como si el partido entero pudiera resumirse en ese rebote y esa definición. La repetición de la jugada en pantallas y portales reforzó la construcción de un momento icónico. La prensa chilena eligió esa imagen para fijar la memoria del derbi y otorgarle un rostro reconocible. Así, la conquista mediática se sumó a la deportiva, con Cecilio Waterman ocupando el centro del escenario en la conversación nacional. El derbi penquista quedó asociado a su nombre, a su gol y a la narrativa que los medios construyeron alrededor de esa aparición decisiva. En el cruce de miradas periodísticas, la noche de Collao encontró un protagonista que explica el resultado y el relato.